Muy bien, vamos a continuar con nuestra clase de la carta a los romanos. El día de hoy vamos a ver el capítulo 11. Apenas, no me acuerdo qué día fue, pero no sé quién estuvo en la clase que hablamos de Elías, ¿se acuerdan? No sé qué día fue, si fue el martes. Fue el martes, ¿verdad? Y coincidentemente, el capítulo 11 de Romanos hace referencia a esa historia, a la de Elías. ¿Se acuerdan cuál era la postura de Elías? De que no había nadie, solo él había quedado. Sí, que yo me quedé solito, solo yo he quedado de los profetas de Dios. Solo, solito. Y entonces dice el Señor, no te hagas el dramático, todavía me guardé un montón de gente todavía, ¿verdad? A esa gente que Dios había reservado se le llama o se le denomina como el remanente, ¿verdad? ¿Qué significa remanente? ¿Qué significa esa palabra? Que se mantiene en su reino. ¿Que se mantiene qué? Sí, está remando. Serán los remeros, ¿no? Como lo que va quedando. Es que literalmente remanente significaría sobras. Entonces se oye como que un poco feo, ¿no? Pero obviamente habla de los que permanecen, de los que quedaron al final cuando hay un enfriamiento, cuando hay una prueba, cuando hay un decaimiento, y queda ahí un pequeño remanente, es decir, lo que todavía sobra. Como donde trabajo, nosotros ya somos remanentes, ¿no? Los que quedaron. Porque ya nos quedamos bien poquitos de los que teníamos, ya casi todos son nuevos. Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿El tema? La clase es 13. La clase es la 13. Y cuando busco el remanente de la primera generación del instituto, creo que nada más hay uno o dos. Ya todos los demás han ido poco a poco llegando. Pero el remanente es eso, ¿verdad? Es los que permanecen al final. Y cuando vimos la clase pasada acerca de la elección de Dios, estuvimos hablando en otras clases acerca de la predestinación, y la clase anterior terminaba como que pareciera que Dios propició los celos del pueblo, incluyendo al que no era pueblo. Que ya aclaramos que no es que Dios lo haya propiciado así, sino que nos está definiendo la forma en que acomodó las cosas, pero no es que lo haya propiciado así, ¿verdad? O sea, cuando hablamos de la voluntad de un Dios soberano y de un Dios omnipotente, omnisciente, nos cuesta trabajo entender en qué momento estoy así por mi libre albedrío y en qué momento estoy así porque Dios así lo quiso. Una cosa es que Dios sepa todo y otra cosa es que Dios quiera que las cosas se den de la manera en que se dieron. Es decir, Dios va a hacer su voluntad, pero el proceso lo va a ir moldeando conforme a nuestras decisiones. Así que en base a eso, el remanente que queda de Dios no era el proceso que Dios hubiera querido, pero es el proceso que se dio conforme al libre albedrío. Entonces, Dios realmente no hizo acepción de personas. De hecho, es un principio de Dios, ¿verdad? Dios no hace acepción de personas. ¿O será que Dios tiene a sus favoritos? No. ¿Dios tiene a sus chiquiados, a sus consentidos? No. Entonces, si alguien por ahí dice yo soy el consentido de Dios, pues temo que no. O tal vez tu Dios es diferente al mío, ¿verdad? Porque el Dios de la Biblia no tiene consentidos ni hace acepción de personas. Un ejemplo de que a veces se malentiende es acerca del amado, ¿no? El discípulo amado, donde dicen, a ver, ¿por qué él era el amado? ¿No? Él solito se identifica como un amado de Dios. Bueno, es que ya depende de uno, depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Cómo se defina ante Dios, ¿no? Porque podemos tropezar. ¿Sí? Y la decisión es de nosotros. Me siento sucio, mejor no voy. No, me tropecé, me levanto, me siento sucio, voy, me humillo, límpiame. Sí, esperar que Dios esté también ayudándonos en la limpieza. Pero la perspectiva depende de uno, ¿no? Yo a pesar de que me vaya bien, me siento amado de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en todo momento veo sus maravillas, ¿no? Veo su misericordia, veo su amor hacia nosotros, ¿verdad? Pero ¿por qué? Precisamente porque yo me siento así, como amado de Dios.
estoy discerniendo cuán grande es el amor de Dios hacia mí, hacia mi creación. Sí, y depende ya la forma en que uno se acerca a Dios, pero es uno el que decide. Recuerden que Dios pone una distancia y esa distancia la deja a nuestra elección, o sea, Dios está tan cerca o tan lejos como nosotros decidamos. O como dice, hay un texto en el libro de Santiago que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Si yo me acerco a Dios, Dios no queda estático, sino que Dios también se acerca. Entonces la comunión va a crecer en esa medida. Entonces no es que Dios quiera que alguien se acerque más que otro, es que Dios tiene un propósito, y para quien Dios lo va a escuchar, o sea, más bien, para aquel que va a escuchar a Dios, Dios le da un propósito diferente. Aquel que no lo va a escuchar, bueno, lo va a dejar ahí. Entonces, ¿en qué radica el propósito? Radica en eso, en nuestra decisión de estar o no estar con Dios. Entonces, también he escuchado que hay gente que dice: pero ¿por qué Dios seleccionó al pueblo de Israel? Aquí en el libro de Romanos parece como que Dios desechó a Israel, pero la queja más común es: ¿por qué Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Por qué no eligió a los mexicanos? Porque si los mexicanos sí daban el corazón, el corazón palpitante. ¿No? Pero dijo el Señor no, ¿verdad? Entonces, si nos remontamos a la historia, el primer acercamiento de Dios es obviamente desde Adán y Eva. Caín es el primero que es dejado fuera. Pero si recuerdan, Caín es el que él mismo dice: de tu presencia me esconderé. Es decir, Dios lo hubiera podido restaurar y lo hubiera podido guiar otra vez, pero él fue el que dijo no. ¿Y qué hizo Dios? Respetó su decisión. Y todavía dice: es que va a llegar alguno de los tuyos y me va a querer matar. No te preocupes, yo te voy a poner una marca para que no te maten, para que te identifiquen y sepan que va a haber maldición si te matan. Entonces Dios mismo puso la marca para diferenciar, pero porque Caín fue el que lo solicitó. Entonces Dios no desechó a Caín, Caín se desechó solo. Y lo vemos en cada dispensación. Son expulsados del Edén, y entonces comienza otra vez la división de los dos linajes, con Set y con Caín. Están los dos linajes. Dice el Señor: no mezclen los linajes. Y ahí van y se mezclan. Entonces viene el siguiente juicio, ¿verdad? Que es el diluvio. Entonces ya acaba el diluvio y volvemos a empezar con Noé. Noé era patriarca, ¿no? O sea, era para iniciar un nuevo linaje en la tierra. Él no desechó a nadie. Pero pues Cam fue el que solito se desechó, ¿verdad? Al haber hecho algo que no debía. Y entonces vuelve a haber la división. Dice: vayan y espárzanse por la tierra. Y no, que vamos a hacer una torre por si fuéramos esparcidos. Llega Dios, les da la torre, tienen que esparcirse allá de fuerzas. Y entonces viene otro nuevo pacto: deja que estén esparciditos para volver a iniciar. Y ahora selecciona ¿a quién? Abraham, para que se reinicie otra vez el pueblo de Dios. El pueblo de Dios era toda la humanidad, pero pues cada quien se hizo sus propias ideas. Cuando Dios le da la orden a Abraham de dejar su tierra y su parentela, ir a la tierra que él iba a mostrar, era para iniciar una nación, pero no era exclusivo del linaje de Abraham. Cualquiera que quisiera acercarse, iba a ser bien recibido. Cualquiera que dijera: yo quiero formar parte del pueblo de Dios, iba a ser recibido. Solamente se tenían que someter a la ley de Dios, ¿verdad? Nada más. Entonces Dios nunca fue excluyente en ese sentido. Siempre estuvo la puerta abierta para todo aquel que quiera acercarse. Y pasan los años, pasan los siglos, viene Cristo, y cuando Él llama a sus discípulos, Él les dice, ¿verdad? El Señor les dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Pero aún dentro de la elección, ¿cuántas veces el Señor dijo: quien quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y vamos? Pero tampoco es a fuerzas. Si alguien dice: yo no quiero seguir a Dios, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a dejar que siga su camino. Entonces Dios nunca ha excluido a nadie, y eso es importante para entender lo que viene en el
capítulo 11. Romanos 11:1 dice, ¿ya lo tienen ahí? Sí. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Así como que primero elige a Israel y ahora lo desecha. En ninguna manera. Dice, porque yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Por qué hace referencia a su tribu? Porque está diciendo, si Dios hubiera desechado a Israel, también me hubiera desechado a mí. Obviamente Pablo no se siente desechado de Dios. Al contrario, se siente llamado de Dios. ¿Cómo empezaban casi todas sus cartas? Siervo, apóstol de Jesucristo por orden de Dios. Por voluntad de Dios, así dice, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Entonces, él está ahí reafirmando un llamado. Dios lo llamó y él dijo, sí voy. Claro que el proceso fue un poquito complicado, ya saben lo del camino a Damasco, los 3 días de ceguera, pero a final de cuentas, pues ahí estaba, obedeció. Entonces, en ese proceso, pues se acuerdan lo que le dijo a Ananías, ¿verdad? Ve a Ananías, ora por Saulo de Tarso, porque yo le voy a mostrar cuánto necesita padecer por mi causa. Y vaya que padeció. Y a pesar de que fue una vida tortuosa, o fue una vida difícil, tampoco fue obligado. ¿O será que Dios obligó a Pablo? No, él hizo la obra por amor a Dios. Porque él verdaderamente tenía amor por Dios, nada más que tenía un celo equivocado, o sea, tenía una idea equivocada. Y fue voluntad de él seguir a Dios. Entonces por eso dice, si Dios hubiera desechado a su pueblo, me hubiera desechado a mí, porque yo soy de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice el 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Esto es lo que estudiamos el martes. ¿Pero qué dice la divina respuesta? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Entonces, ese es el remanente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que el mismo modelo del remanente en el tiempo de Elías era el mismo modelo del remanente judío en los tiempos de Pablo. Entonces, Dios no desechó a su pueblo. El pueblo desechó a Dios, pero hay un remanente. ¿Quiénes son ese remanente? Pues la primera iglesia. La iglesia del primer siglo. Eran principalmente judíos. ¿Sí se les podría atribuir ese nombre de judíos mesiánicos, pastor? Bueno, más bien así los definimos hoy. Pero en ese entonces, ¿no? Porque ellos sí eran como tal, ¿no? Bueno, es que primeramente les llamaban nazarenos, por seguir al nazareno. Ya después, cuando la iglesia llega a Antioquía, en la manera despectiva les llaman cristianos, porque decían que seguían a su Cristo. Entonces ellos adoptan el nombre, pero hasta ahí nada más. Serán conocidos como cristianos. Más bien nosotros somos los que hacemos más distinciones. Sí. Porque la idea del primer siglo era hacer de 2 pueblos uno. Y no había de que esta es la iglesia griega cristiana y esta es la iglesia judío mesiánica. No, solamente era una iglesia cristiana y ya. Nada más que como algunos hoy en ese tiempo tienen tendencia a judaizar, pero creen en Cristo, pues se les define de esa manera, como judío mesiánico. Dice en el 4, 5, ¿verdad? 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y volvemos a la predestinación, porque aquí es donde agarran los calvinistas, ¿verdad? Ya ven, escogidos por gracia. No es que hayan querido o no. No, quiere decir que estaban ahí por misericordia, por la elección. Pero a final de cuentas, sigue siendo gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Pero esto no es en el énfasis de la predestinación, sino esto es en el énfasis de ganarse salvación. O sea, no se pueden ganar la salvación por obras, ¿verdad? Por eso dice, si no es por obras, sino por gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Cómo? ¿Sí lo entienden? Es que esa manera de hablar de Pablo
Entonces, es una manera de decir en este tiempo, entonces lo que hagas no tiene ningún valor, no sirve para nada, o las obras no son nada. Ajá. ¿Por qué? Porque no tienen valor para salvar, por eso la obra no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Recuerden que este texto, aunque puede ser utilizado para afirmar la doctrina de la gracia irresistible, la doctrina de la predestinación, recuerden que las doctrinas se tienen que avalar en el compendio general de la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando vemos este punto, en el compendio general de los 66 libros, encontramos que hay un trasfondo. ¿En qué momento Dios habla de entregar a un espíritu de estupor? De cerrar, de endurecer. Cuando ellos desechan la palabra. Así es. Entonces vemos que la forma en que Dios endurece no es aleatoria. Incluso lo vimos, no sé si la clase anterior o hace 2 clases, no recuerdo. Pero ¿se acuerdan que estuvimos estudiando los casos del faraón? Del faraón y de Moisés, creo, no sé de quién más. Pero vimos el ejemplo. Cómo faraón fue endurecido de parte de Dios. Pero también corroboramos en la Biblia que lo endureció porque él tuvo tiempo de arrepentirse y no lo aprovechó. Porque estaba escrito, ¿verdad? Que dice, ya te he dicho que dejes ir a mi pueblo y no quisiste. Entonces, ahora dice, he aquí que yo acabo con tu primogénito. O sea, el juicio ya estaba hecho. Y aunque se quiso arrepentir desde la primera señal, desde que el agua se convirtió en sangre, él dijo, ya que se vayan. Pero Dios lo endureció, dice, no te vas a librar tan fácil. Ya está el juicio y ahora lo vas a sufrir completo. Y en ese juicio, Dios mostraba su grandeza y su poder. Ahí ya era un decreto de parte de Dios. Así es. Entonces, porque este tema ya lo vimos, por eso yo creo que no es necesario volverlo a analizar, ¿verdad? Pero no es, si lo descontextualizamos, vuelve a aparecer que es una decisión de Dios que no considera a la persona. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de a quién mira de lejos y a quién recibe? A los soberbios. A los soberbios mira de lejos y al humilde da gracia. Entonces, la humildad o la soberbia, ¿de dónde sale? Del corazón del hombre, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué quiere decir? Que entonces no es algo arbitrario de Dios, es la respuesta de Dios a nuestra elección. La misma palabra dice que porque amaron más las tinieblas. Entonces, está clarísimo en el contexto general. Dios va a endurecer a aquellos que lo han rechazado, y no es arbitrario. Entonces, por eso dice que algunos se perdieron, pero Dios les dio el espíritu de estupor. ¿Sí saben lo que significa estupor? En su etimología, estupor es un vapor en los ojos, que es lo que impide ver. La actitud del espíritu de estupor es, bueno, yo lo veo muy semejante, como cuando alguien va manejando en una carretera. ¿Han manejado en la México-Cuernavaca? Muy de mañanita, cuando se baja la neblina y no se ve nada. ¿Cómo a qué velocidad van a manejar si van en una carretera tan sinuosa, tan peligrosa y está la neblina tan cerrada? O sea, hay que ir con despacio. Vas viendo. ¿Por qué? Porque nada más alcanzas a ver 1,5 metros delante de ti. Si de repente te encuentras que ahí está una vuelta y te vas de boca, pues te matas. Pero si vas 160, brinca para la otra. Sí, brincas directo con San Pedro. Aquí dice esto de estupor, dice escozor, picazón, sensación como cuando las extremidades se duermen. Es un adormecimiento. Letargo. Letargo, sí, es otra definición. Si vamos en esa carretera, ¿con quién se atrevería a ir a 100 km/h sabiendo que no ves más allá? Lo más probable es que te vas a matar.
La palabra espíritu no siempre habla de entidades espirituales, habla de intenciones, habla de motivaciones. El espíritu de estupor es aquel que acelera a 100 kilómetros por hora cuando no ve más allá del metro. Y por si alguien todavía tenía la duda, de esta palabra deriva la palabra estupidez. Entonces, la actitud que se define de esa manera es aquellos que hacen las cosas sin ver claro. O sea, actúan sin pensar, sin discernir. A eso se le llama estupidez. Y aunque es una palabra que se oye fuerte, pues realmente es una palabra correcta. Porque algunos piensan que es grosería, pero no lo es. Es una palabra agresiva, pero no es una mala palabra. Claro que toda palabra es mala si la dices con la intención simplemente de humillar, entonces sí es mala. Como lo que dice el Señor de llamarle fatuo al hermano. Ese espíritu de estupor es también cuando en la Biblia, en lugar de hacer una exégesis, hacemos una eisegesis. Puede ser que muchas veces hagan la eisegesis por estupor, porque ya no ven, están endurecidos. Ahora, no voy a decir nombres, pero hubo un cierto predicador que pues vivía en Cuernavaca y dijo: Dios me llamó a Miami a predicar, y se fue. Qué raro que lo llame a Miami, ¿no? Una de las ciudades más evangelizadas del mundo y de tanta comodidad, y eso es porque el canal Enlace le ofreció un programa. Entonces dijo: me voy a cumplir el llamado de Dios, a un canal de televisión que él siempre había atacado. Pero ahí estaba. Y es interesante que cuando él empezó a predicar ahí, empezó a confundir conceptos y empezó a predicar cosas muy básicas mal. Entonces parecía ilógico cómo alguien que tiene un doctorado en escatología diga cosas equivocadas que son obvias, que hasta un recién convertido discierne. Era por eso, porque Dios lo estaba entregando a un espíritu de estupor. Y muchos predicadores son así, son incapaces de discernir cosas obvias, cosas simples. Cuando tú, en este caso este predicador después se dio cuenta, se arrepintió y se regresó. Y entonces pues retomó el rumbo y volvió a corregir algunas cosas, porque otras cosas no están muy bien. Luego por eso anda ahí profetizando que ya se acaba el mundo, y luego dice que siempre no, y bueno, pequeños tropezones. Pero por lo menos se arrepintió. Y hay doctrinas que tal vez no estamos de acuerdo, pero no por eso están cegados, a menos que deliberadamente se endurezcan y empiezan a perder el discernimiento. Porque el discernimiento hay de dos tipos, ¿se acuerdan? Discernimiento natural y discernimiento espiritual. ¿Cuál tienen? ¿Ninguno? Híjoles. Pues es que ¿cuál tienen? Nada más se quedan quietecitos. Se supone que los dos, ¿no? Sí. Bueno, entonces dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. O sea, ¿qué significa? Que Dios va a permitir ese endurecimiento para que los que estén en la verdad de Dios sea por una verdadera disposición. Para Dios siempre lo más importante va a ser la intención. Obviamente, una mala obra con buena intención, de todos modos tiene malas consecuencias. O sea, si la riegas, aunque tengas buenas intenciones, de todos modos te va a tocar. Pero Dios va a considerar la intención. Entonces no basta tener buenas intenciones, hay que hacer bien las cosas. Pero si tienes malas intenciones, Dios los va a cegar. Y por eso cuando le preguntaban al Señor: ¿por qué por parábolas? Para que viendo no vean y oyendo no oigan. Y hacía alusión a la misma referencia bíblica, ¿verdad? Entonces dicen los discípulos: a nosotros en privado nos explicas bien directamente la palabra, pero cuando hablas en público, hablas por parábolas.
Sí, para que viendo no vean y oyendo no oigan y se arrepientan. ¿Por qué? Porque tienen el espíritu de estupor. Pero por decirlo, en Primera de Reyes, capítulo 22, 21 dice: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Uh-huh. Que también puede venir espíritu de mentira por parte de Dios. Sí, pero precisamente porque son cosas que Dios permite. Es como cuando dice Pablo de su aguijón en la carne. Dice: es un mensajero de Satanás que permitió que la abofeteara. Pero fue algo que Dios permitió. Entonces, dentro de la demonología se considera lo que muchos llaman el espíritu de esto, de aquello y del otro. Comienza por una intención, pero todo pecado que persiste, un espíritu, un demonio, va a llegar a apoyarlo. O sea, no surge el espíritu de lo que se les ocurra, no surge de una intención demoníaca, surge de una debilidad de la carne. Y el demonio, o los demonios, van a apoyar esa carnalidad. Una persona que tiene una concupiscencia, va a llegar el demonio y va a alimentar la concupiscencia para ver si cae. Por eso dice que también ellos se disfrazan, Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Así es. La misma forma toman los demonios, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces, por ejemplo, cuando decía el Señor, y ordenó al espíritu mudo y al espíritu sordo que salga, ¿no? Entonces sabemos que era un demonio. Pero muchas veces esos demonios llegaban alentando una debilidad. Uh-huh. Por eso es que cuando la doctrina moderna de los espíritus le echan la culpa al demonio. Sí. de que han escuchado que hay espíritu. Hay una canción que dice: espíritu de temor, huye esa. De inconformidad. Entonces, si fuera como dicen en esa doctrina, entonces el ser humano es totalmente inocente. Y la Biblia dice que es al contrario. El hombre es culpable. Pero cuando hay una debilidad, puede llegar un espíritu, o sea, un demonio verdaderamente, y a fortalecer. Porque toda la concupiscencia nace del corazón, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? De por sí la naturaleza es caída, tiene concupiscencias por la naturaleza caída. Va a llegar el enemigo y lo va a alimentar, y entonces es cuando ya puede haber ya una opresión demoníaca, pero ya es en segundo plano. Uh-huh. No es que los demonios lo ocasionen. Por eso dice que es astuto. Sí, sí, pues es se camuflajea. Todo lo que nos distraiga de la voluntad de Dios van a ser herramientas que el diablo va a usar. Si alguien se confunde cuando se muestra el diablo así como el príncipe de las tinieblas, y a alguien le gusta lo oculto, se le va a presentar así. Si a alguien le tiene miedo al oculto, se le va a presentar como ángel de luz disfrazado. O sea, de todos modos te está distrayendo de la verdadera voluntad de Dios. ¿Cómo que se llama Moroni? Puede llegar Moronio, no sé, como le quieran llamar. Entonces, eso, la estrategia de Satanás es de un montonal de formas. Puede distraernos de cualquier manera. Y recuerden que las peores mentiras son las que parecen más verdad, o las que tienen mayor porcentaje de verdad. Porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Uh-huh. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que dijeron los discípulos cuando hablaron de la parábola del sembrador? Que fue la primera parábola que el Señor mencionó. Le preguntan lo que estábamos hablando, le preguntan, ¿por qué por parábolas? Ya hablamos la respuesta. Y cuando están en la casa, le dicen, Señor, ¿nos explicas la parábola? ¿Y qué dijo el Señor? Ustedes tampoco entienden. O sea, debería de haber una capacidad de entender, si no estás cegado por la soberbia. Uh-huh. Aunque no sea en ese momento, ellos no tenían el discernimiento espiritual, pero sí tenían discernimiento natural, ¿no? Se supone. Y por eso lo explicaba por parábolas, para que por lo menos con el discernimiento natural entendieran, pero lo cegaban sus concupiscencias. Sí, puede ser.
Pero el Señor estaba esperando que lo entendieran. Sí, sí, sí. Y por eso les reprochó. Se supone que ustedes están más habituados a lo espiritual. Porque dice la Escritura que lo espiritual se discierne espiritualmente. Entonces, ¿cómo es posible que no entendieran? ¿Cuántas veces repetía el Señor? El que tenga oídos para oír, oiga. A cada rato, en cada parábola casi lo decía, ¿no? Entonces, dice, si tienes oídos para oír, escucha. Incluso en las cartas de Apocalipsis, ¿verdad? También dice, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y se refiere a eso, al discernimiento, al no ser cegados, al no permitir que llegue ese espíritu de estupor. Entonces vamos a Romanos 11:11. Sí. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿han tropezado con esa intención para caer? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. También ya hablamos esto, ¿verdad? Que no es que Dios lo ocasionara con ese propósito, pero lo aprovechó de esta manera. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y la defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? ¿Qué significa defección? Ay, sí, es un silencio. Suplido. ¿Sufrido? Suplido. Ah, suplido. Suplido. Bueno, de defección es de defecto. Dice que también viene de deterioro, fracaso, pérdida. Sí, porque es de defecto. Entonces dice, si su transgresión es la riqueza del mundo, o sea, hablando de los gentiles, y su defección, riqueza de los gentiles, o sea, sus defectos, Sí. por no recibir, hubo una oportunidad para predicarle a los gentiles, ¿cuánto más será bueno si estuvieran bien? ¿Sí se dan cuenta que esta expresión donde termina el versículo 12 cambia el sentido, la perspectiva de que Dios desechó a su pueblo? No, si por el hecho de haber tropezado Dios lo usó para hablarle a los gentiles, ¿qué hubiera pasado si sí hubieran estado bien? Hay un dicho, ¿no? En el libro que dice que la basura de unos es el tesoro de otros. Ajá. Y pues prácticamente, no por tomarlo así, pero prácticamente es esto, ¿no? Porque Sí. ellos lo desecharon, por eso dice la misma palabra que fue piedra. De tropiezo. Así es. Entonces, precisamente, la piedra que los edificadores desecharon, dice, ciertamente escogida y preciosa para nosotros, ha venido a ser cabeza de ángulo. Precisamente porque la desecharon el pueblo y Dios lo usa como una apertura para los gentiles. Pero ¿qué hubiera pasado si en el texto de Juan 1:9 en adelante ya ven que dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Pero ¿qué tal si hubiera sido al revés? A lo suyo vino y los suyos le recibieron y lo levantaron como rey. Pues de todas formas tendríamos acceso a él. ¿Sí? Porque él era lo que hacía, él no desechaba a nadie, ¿no? Sí. Al contrario, él recibía a todos, ¿no? Por eso dice que lo criticaba, ¿no? Ujú. Porque se juntaba con publicanos y... ¿cómo se llama? Y pecadoras. Ajá. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera, bueno, más bien si no hubiera existido el periodo intertestamentario? O sea, los 400 años de silencio. Vamos a reflexionarlo un poquito. Se refiere el periodo intertestamentario es entre Malaquías y Mateo, ¿verdad? Estamos hablando de 400 años de historia donde ya dejó de haber profetas. Y como no había profetas, empezaron a haber otros escritores y se escribieron los libros apócrifos. Entonces, en ese periodo de tiempo, al no haber profetas, ¿qué hacía la gente que quería buscar a Dios? Lo empezó a buscar, pero a su manera. ¿Cuál es la labor principal de un profeta? Pero ¿con qué intención? No solamente es informar. O sea, eso se da por sentado, ¿no? Exacto. Porque la palabra de Dios es para exhortación. Entonces, cuando el pueblo de Dios pasó 400 años sin exhortación, era el examen para ver si habían entendido. Por eso Dios dejó de mandar profetas. ¿Y qué pasó con los religiosos ya para el tiempo de Jesús? Todos estaban endurecidos. Pero dejó de mandar profetas porque los mataban.
Pero los mandó durante 1400 años. Ya se cansó, yo digo, ya. Dije, ya, ¿para qué los mando? Entonces, fue la estrategia de Dios. Sí. Los dejó sin una guianza de profetas porque ya tenían la escritura. El canon del Antiguo Testamento ya estaba completado. Sí, ya tenían el conocimiento, era llevarlo a cabo, ¿no? Así es. Entonces, no solamente los líderes espirituales se endurecieron, sino que enseñaron al pueblo a endurecerse. Y por eso cuando viene Cristo, no lo reciben. Por eso los que pelearon con Cristo eran los religiosos. Por eso es que hasta ellos mismos desechaban a su propio pueblo, ¿no? Sí. Desecharon a las otras tribus, ¿no? Las aborrecían. Ujú. Estaban ya muy cargados de odio. Ya ni digamos de los samaritanos. También estaban resentidos con todo el mundo. Y por eso Dios, antes de mandar a Cristo, manda para que el remanente reluzca, manda a alguien que prepare el camino, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y él va a preparar los corazones, ¿verdad? Para que quien es ese remanente que todavía sigue anhelando, pueda encontrarlo. ¿Se acuerdan del personaje llamado Simeón? El que estaba en el tiempo de cuando Jesús es bebé, en el templo. Que lo presentó, dijo que ya se podía morir, ¿no? Ajá. Porque él ya era de edad avanzada, pero él tenía un ruego, ¿verdad? Le dice, Señor, déjame ver al Mesías, déjame ver al Mesías. Entonces le dice el Espíritu Santo, córrele que se te va. Ahorita está en el templo. Y ahí va Simeón, y cuando lo ve el Espíritu Santo le habla y dice, Él es el Mesías, Él es el Salvador. Y él pues gozoso, porque dice, ahora me puedo morir tranquilo porque han visto a mis ojos tu salvación. Es un personaje bien interesante y bien bonito, porque fue un hombre fiel. O sea, su fidelidad fue durante toda su vida, no en ese tiempo, sino toda su vida. Fue de fidelidad y de saber aguardar al Mesías. Y tenía una perfecta comunión con Dios. No estaba la promesa del Espíritu Santo como tal, pero la comunión la tenía. Y por eso cuando hacía falta el Espíritu Santo descendía sobre él y le hablaba. Es que dentro de lo que es los evangelios nos muestra las bases acerca de nuestra decisión, ¿no? Uh-huh. Por decirlo, esa es una, ¿no? que guardó hasta el último momento. La otra es el del malhechor, que igual al último momento se arrepintió, ¿no? Y se humilló. ¿Sí? Sí. Pero de panzazo, llegó Sí, apenas por eso, rapando. No, por eso mismo dice la palabra que él no desecha a nadie, ¿no? Así es. Entonces, como la intención de Dios nunca fue tener un pueblo aislado del mundo, sino que todo el mundo se fuera parte de ese pueblo, Sí. y eso era algo que tenían que haber sabido. O sea, la Gran Comisión no es del Nuevo Testamento, la Gran Comisión fue de siempre. Pero los israelitas dejaron de evangelizar. Se les olvidó que su Dios no era Dios de Israel, sino Dios del mundo. Por eso... En algún momento sí evangelizaron, pastor. Sí, porque en el sentido de recibir. Lo vemos en la historia de Abraham. Pues sí recibían, pero no iban y lo hablaban, no lo exponían. Pero ellos tenían que ser un testimonio de luz. O sea, el ejemplo sería es que su testimonio no es como el del evangelismo actual, sino de ser luz. O sea, el pueblo de Israel tenía que ser luz para los gentiles. Entonces, por ejemplo, cuando Dios manda a que vayan a tomar Jericó, solamente una mujer tenía la disposición. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba la luz de lo que Dios había hecho en Egipto. Entonces, el saber que hay un Dios vivo ocasionó temor no solo en la mujer, sino en todo el pueblo. Pero de todo el pueblo, solo ella dijo, no hay manera de vencer a Dios. Entonces, mejor me rindo. Y buscó misericordia. Y imagínense que los espías hubieran dicho, no, pues ya te amolaste. Incluso hasta hay una mención que cuando va a llegar, ya llegan a la guerra, dicen, Josué, acuérdate de la mujer que nos ayudó, no le vayan a hacer nada, porque eran fieles a la ayuda que recibieron. Y fue recibida, y tan recibida fue que formó parte del linaje de Jesucristo. Y por eso está en el linaje. Yo pensé que por la lluvia no iba a pasar la de los tamales. Es que aprovechó que dejó de llover. ¿Eh? Ahora va más rápido. Es que tiene que
comerciales. Sí. Ya pasó el mensaje de nuestros patrocinadores. Entonces retomamos. ¿Qué estaba diciendo? De la mujer que de Rahab. que perteneció al linaje de Uh-huh. Igual que Ruth también, pero precisamente están marcados en la genealogía para eso, para enfatizar el ser recibidos en el pueblo de Dios. O sea, no iban y decir, te vengo a hablar noticias de salvación. No, eso ya es el Nuevo Testamento, pero el evangelismo antiguo era así. Era el poder recibir, el poder mostrar las grandezas de Dios, y que ellos al verlo dijeran, yo quiero estar, y que el pueblo dijera, adelante. No puedo contra ustedes, ni uno a ustedes. Así es. Entonces, esa era la idea. Sí, ya. Entonces, como el propósito de Dios no cambia, en el tiempo de Cristo el pueblo de Dios está totalmente hermético. Y entonces Dios aprovecha este endurecimiento para dar la apertura a la predicación a los gentiles, para restaurar también a Israel. Entonces, cuando Dios restaure a Israel, va a cambiar el Israel que llamamos étnico, o sea, la región de Israel, y va a buscar a un solo pueblo, que es el Israel espiritual. O sea, Dios quiere un pueblo espiritual. Y entonces ya no va a estar conformada por los del linaje de Abraham, sino por los de la fe de Abraham, que ese fue el propósito desde el principio. Porque recuerden que Dios no cambia, Dios es el mismo. Entonces el propósito era el mismo. Entonces, por eso dice, ¿cuánto más será la plena restauración de Israel? Ay, se me cayó. No importa. ¿Cuánto más será la restauración de Israel para riqueza de los gentiles? Imagínense que ya estuviera el pueblo ya pues ya reunido, ya un solo Israel espiritual, que será la visión de la Nueva Jerusalén, ¿no? Cuando ya estén todos reunidos. Que se va a apagar aquí el teléfono. Un pequeño comercial. Ahora que tamales. Listo, ya. Entonces vamos a continuar con la lectura. Dice en el 13: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. O sea, está diciendo, voy a seguir con el plan de Dios. Les ocasionó celos, pues entonces, pues tal vez les voy a ocasionar celos. Mi ministerio es los gentiles, y le voy a hablar a los gentiles a ver si alguien se pone celoso y dice, yo también. Y que se salven algunos cuantos más de la nación, ¿no? Dice el 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, es decir, Israel, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, todo esto es para hacer igual a Israel y a los gentiles. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe, o tienes que saber, que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Todo esto es debido a ¿qué? A lo que hemos hablado desde el principio del libro, que los cristianos de la Iglesia de Roma, que vienen de ascendencia judía, se sentían más por ser el olivo silvestre, o sea, por ser el pueblo, ¿no? Entonces, dice, ¿por qué te jactas? Porque a final de cuentas, ambos se están nutriendo de la raíz. ¿Cuál es la raíz? Cristo. Así es. Entonces puede ser injertado. ¿Alguna vez han hecho un injerto en una planta? No, pero sí he visto uno. De durazno con chabacán. Entonces, solamente tienen que hacer una apertura en el tronco, meten la rama, la amarran y se une.
se injerta y puede nutrirse también. Entonces nosotros éramos esas ramitas ahí abandonadas y somos injertados. Aquí la exhortación de Pablo es para las ramas que son originales, que decían, ay, tú eres un injerto, yo soy el original. Dicen, no, al final de cuentas la fuerza no viene de la rama sino de la raíz, y la raíz nos nutre a ambos. Esa es la intención. Recuerden que esto, o más bien se los voy a plantear en forma de pregunta. El hablar del olivo silvestre, ¿qué figura retórica es? ¿Cómo pasó? ¿Dónde estaba? En el 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Todo esto del olivo silvestre y de las ramas, ¿qué figura retórica es? Es el pueblo judío y nosotros cristianos. Sí, o sea, eso significa, pero ¿qué figura retórica se está utilizando? ¿Símil? ¿Un símil? No, porque el símil es cuando dicen, esto es como esto por esto. Es que no nos ha dado, bueno, no hemos estado en esa clase. Disculpen mi ignorancia. Sí, los va a permitir esa clase. Ya necesitamos nuestra clase de hermenéutica otra vez. Sí, no nos tenemos. A ver, les voy a dar opciones. Les voy a, incisos, ¿verdad? Los exámenes son más fáciles cuando tienen incisos. ¿De qué saco la moneda? A ver, inciso A, inciso B, inciso C. es parábola, analogía, metáfora, metonimia, sinécdoque. ¿Cuál les gusta? ¿Metáfora? ¿Alguien dice algo diferente? Pues me espero a ver qué dice. Parábola, metáfora, analogía, sinécdoque, metonimia. ¿Analogía? A ver, vea si contesta la hermana. A ver si contestan en los comentarios. Por favor, conteste. ¿O es un símbolo? Igual puede ser un símbolo. Bueno, precisamente el confundir las figuras retóricas hace que lo interpretemos mal, porque por eso es parte de la hermenéutica, de la interpretación. Cuando un símbolo se utiliza en la Biblia es porque un símbolo va a reflejarse igual en cualquier texto. Cuando se usa el olivo silvestre como un símbolo, entonces caemos en un error. Y vamos a pensar que siempre que hable de un olivo se va a referir a Israel. No, simplemente está comparando que veamos al olivo cómo puede ser injertado. Es el olivo que creció solito, silvestre. Y esas ramitas son injertadas en el verdadero olivo, ¿no? Entonces, es solamente una comparación. A eso se le llama metáfora. Estamos haciendo una comparativa en un concepto. El símil es cuando se enfatiza un solo aspecto. Es cuando mencionamos esto se parece a esto por esta razón y ya. Una metáfora es todo un concepto que se está comparando, pero se está comparando solo en esta ocasión. Es decir, no podemos usar la metáfora del olivo siempre para Israel, y es lo que muchos predicadores hacen, y por eso sacan sus conjeturas. Es que dice que cuando el olivo dé señal y que reverdezca, y eso fue la señal profética de no sé qué. ¿Sí se han dado cuenta que eso ha sido el parámetro para muchas predicciones de cuándo viene Cristo? Sí. Y han sido erróneas, porque es una metáfora. No debemos de meterle de más, porque entonces ya es eisegesis. Estamos metiéndole algo al texto que no es. Solamente es para que aprendamos, o aquí Pablo lo usa, solamente para enseñar que las ramas originales no se deben de jactar de los gentiles, porque son injertados. Nada más. Y ya. Entonces dice el 8, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas
para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esto aplicaría a todo aquel que se siente firme o todo aquel que se siente fuerte. Dicen, es que otros fueron desgajados, ¿no? Pero yo sigo firme. Pues si la rama original fue desgajada, ¿cuánto y más si el injertado? Entonces, esto de no te ensoberbezcas tiene dos sentidos, o sea, va para ambos lados. Ni que se ensoberbezca la rama original por ser la original, ni que se ensoberbezca la injertada porque desgajaron la original, o sea, porque rasgaron la original. O sea, ¿sí se dan cuenta que habla de los dos sentidos? Para que nadie se jacte, sino al contrario, teme. Aquí teme, en el contexto en el que está hablando, ¿a qué tipo de temor se refiere? Respetar. No necesariamente. Aquí habla de un temor que todo cristiano debe de tener. Reverenciar, respetar, temblar, temer, temeroso, temor, espanto, miedo, amedrentar. Hoy traía diccionario, ¿verdad, hermano? Pero el concepto de temor lo tenemos claro. Ahora, ¿cómo lo aplicamos en el contexto del cual se está hablando? No te ensoberbezcas, sino teme. ¿A qué debo de temer? No, temor a tener el espíritu de estupor. Ten miedo a que hables y digas tarugada y media y que estés ciego y estés hablando sandeces. Sí, porque aquí también dice quedar asombrado. Esperemos que no a todos, ¿eh? ¿Sí? Sí, dice también que quedar asombrado. Precisamente, estamos hablando del contexto de la ceguera, de que la soberbia puede cegar. Sí. Entonces, precisamente a eso hay que temer. O sea, no te sientas seguro, sino sé temeroso. No vaya a ser que sientas que estás bien y cuando en realidad estás bien mal. Y también conozco a más de una o más de dos o varios que se sienten que se les saben de todas. Y que cuando hablan con tal autoridad y dicen cada sandez. Ahí es donde uno tiene que temer. Si ten cuidado. Porque a lo mejor ni te estás dando cuenta de que por soberbio estás desechado. Y Dios te entregó un espíritu de estupor. Y peor que hay muchos que siguen. Como aquel que quiere que les conté que quiere ir a sacarme de la iglesia. Así tal cual. Porque él siente que se la sabe de todas. Ese supuesto maestro, hablé con él hace ya varios años. Y no, nada más lo único que hizo fue compadecerme. Cuando le decía un argumento de que aquí está escrito esto y acá está escrito aquello, lo único que hacía era inclinar la cabeza y decir, qué ignorante. Pero no me daba ningún argumento. Es que lo que pasa que usted no lo entendió. Pues. Sí, yo creo. Se decía él mismo, qué ignorante. Bueno fuera que se hubiera dicho. Es que usted no lo entendió. Cuando se fue, nada más me dio mis palmaditas en el hombro, me dice, ojalá y un día puedas estudiar verdaderamente la Biblia, para que le entiendas. Pero si hay textos que son tan claros y se confirman y además las posturas, o sea, una persona, un teólogo o maestro, pastor, como le quieran llamar, que tiene una doctrina que nadie más comparte, aguas. O sea, no puedes tener una interpretación privada, eso dice Pedro, ¿verdad? La palabra no es de interpretación privada. Entonces, yo sé que hay muchas corrientes teológicas que tienen partidarios, ¿no? Por ejemplo, la teología del pacto y la teología dispensacional. Hay predicadores de sana doctrina que se contraponen en este punto. Pero bueno, son cosas secundarias que se pueden tolerar, ¿no? Pero hay cosas básicas que no se deben de tolerar. O sea, si algo está mal de lo básico, se tiene que corregir a fuerzas. Entonces, una persona que dice, como cierto personaje de la historia llamado Carlitos Russell, él dijo, solo yo puedo interpretar el Apocalipsis. Y solo con mis libros se puede. Hizo su propia interpretación que nadie más tenía, cayendo totalmente en la maldición de la escritura, ¿verdad? Entonces, ahí vemos un terrible error. Cuando le digo yo a esta persona, oye, es que también la postura que yo tengo no es mía. La tienen tal y tal y tal teólogo y maestros de muchos años de
de estudio. Entonces, no es una interpretación privada. En cambio, lo que tú dices sí es una interpretación privada. Es que a mí Dios me ilumina. No, pues con ese argumento que dices. ¿Qué respondes ante semejante argumento? Es que le voy a preguntar de qué Dios. Es que ese es el problema, ¿verdad? Sí. Sí, igual es que me falta el discernimiento. Sí, Pero ya me voy a arrepentir, me voy a temer. Así que esta es la exhortación, por eso dice, no te ensoberbezcas sino teme, no sea que te caiga el espíritu de estupor. Dice el 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Fíjense, dos aspectos de Dios, bondad y severidad. Estos dos aspectos se ven muy marcados en los dos testamentos. ¿Cómo se menciona o cómo define la Biblia al periodo de tiempo entre que Cristo vino y entre que Cristo vuelva otra vez? Gracias. ¿Cómo? Gracias. Ajá, sí. También tiene otro nombre. ¿Alguien se puede dar otro nombre? Eso es correcto. Lo dice en la profecía de Isaías que el mismo Señor leyó y dijo, esto se ha cumplido delante de sus ojos este día. el día agradable del Señor. Exacto, el año agradable del Señor. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es el año de la... o sea, año no es un año de 365 días. Es el tiempo, la etapa, la dispensación, como le quieren llamar. Es el tiempo de la tolerancia. Dice, hay un texto por ahí en una de las cartas de Pedro que dice, el Señor no está retardando su venida, como en muchos tienen por tardanza, sino que está dando tiempo para que más se arrepientan, porque el próximo paso de Dios es la copa de la ira. Y por eso ahorita está siendo misericordioso, es el año agradable, es el año en que cualquiera puede recibir ese regalo de la salvación. Como diciendo, estoy de buenas. Estoy de buenas. Pero ¿cómo fue la formación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento? Fue con mano dura. Dicen, ¿por qué Dios mandó matar a naciones enteras? Fácil, porque estaba cuidando a sus hijos. Así de fácil. Porque eran tiempos muchísimo más violentos que hoy. Eran tiempos donde nadie podía salir sin espada a la calle. Donde era tomar por la fuerza. Y que dice el Señor, yo te voy a dar tal lugar, pero ve y tómalo, reclámalo. ¿Con guerra? Sí, pero yo voy a estar contigo. Porque al final de cuentas, Dios, lo que voy a decir va a sonar polémico y espero no me linchen, pero Dios menosprecia la vida terrenal. La vida terrenal es de menosprecio, porque la verdadera vida es la que viene después. Espiritual, sí es. Ajá. Entonces podría sonar agresivo, que ¿cómo que Dios va a menospreciar la vida? Bueno, para alguien que no tiene a Dios, esta vida es lo único que tiene. Así es. Pero nosotros no. Uh-huh. Entonces, ¿qué se compara? Bueno, lo dice Pablo, las tribulaciones de este tiempo no se comparan con la gloria venidera. Y ahí es donde deben estar nuestros ojos, en lo venidero. Y por eso Dios le da menos valor a las acciones de esta vida en cuanto a la acción misma, sino a la meta, a dónde Dios te quiere llevar. Dios trató con mano dura a su pueblo, al mundo. El diluvio, la torre de Babel, el sacar a Abraham de su tierra, o sea, todo lo que Dios hizo fue con mano dura, para cuidar a sus hijos, para guardarlos en santidad. Y el pueblo se rebelde. Pero esa es la severidad de Dios. Y ahorita con Cristo es el año agradable, es la bondad. Y de ahí, de esa postura, al no entender estas perspectivas, muchos andan blasfemando diciendo, incluso dicen, que Cristo no es el Hijo de Jehová, o de Yahvé, o del Dios del Antiguo Testamento. Porque no pareciera no cuadrar, cuando cuadra totalmente, pero hay que entender el propósito. Que no concuerdan, ¿no? Dicen que es que Dios era estricto y fuerte y mandaba matar de una manera tajante. Y Cristo predicaba del amor, de la tolerancia, del perdón. Pero no lo ven desde la perspectiva de Dios. Dios siempre ha sido el mismo misericordioso. Si no, ya nos hubiera acabado a todos. Entonces, este es el énfasis. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad ciertamente ¿para quién? Para ellos que no creen. Dice, para con los que cayeron. Pero bondad ¿para quién? Contigo. Para contigo.
Pero fíjense la exhortación, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea, sí que el permanecer en la bondad de Dios es una decisión mía. ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Recuerden que para entender ese salmo, el Salmo 91, el versículo 1 es el resumen de todo el salmo, Pero para entender el propósito del salmo tenemos que entender la diferencia entre habitar y morar. ¿Qué significa? ¿O cuál es la diferencia entre habitar y morar? Habitar es en un tiempo. Ajá. ¿Y morar? Y morar es en donde permanecemos más tiempo, por ejemplo, en nuestro hogar. Es donde realmente permanecemos. Morar significa permanecer y habitar es simplemente decidir estar. Por ejemplo, nosotros no moramos aquí. Bueno, la hermana sí. Pero estamos habitando esta habitación, por eso se le llama así. La estamos habitando. Entonces, en unos momentos más, pues cada quien aquí se rompe una taza y Juan 7:53, ¿verdad? Entonces, no estamos morando aquí. Entonces, si entendemos esa diferencia, ¿cómo se interpretaría el Salmo 91:1? El que habita al abrigo del Altísimo. El que permanece en su palabra. El que decide cobijarse en Dios. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué significa la palabra Altísimo? O sea, obvio, ¿no? Pero, ¿cuál es el trasfondo de esa palabra? Es inalcanzable. En parte, sí. Que está por encima de todo. Que nadie se le iguala. Ajá. Ahora, parece broma, pero las catedrales tenían esas puertototas para que entrara el Altísimo. Parece broma, pero la simbología es esa. Sí. Ajá. Por eso eran las puertas grandes, porque eran para el Altísimo. Pero es un concepto teológico, ¿verdad? El Altísimo es aquel que no tiene igual, que nadie se le puede comparar, nadie le llega, como dijéramos secularmente, no le llega ni a los talones, ¿no? Entonces, es decir, yo voy a refugiarme en aquel que es más grande que yo y más grande que todos. Yo decido estar bajo esa cobertura. Si le preguntáramos al Señor de una manera visible, que el Señor estuviera aquí con nosotros y le dijera, Señor, ¿qué necesito para estar a salvo? ¿Qué te respondería? Permanecer en mí. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando de estar a salvo. O sea, no ser salvo, estar cuidado, protegido, resguardado. Nos dirían los proverbios que no nos metamos en problemas. Pero ¿cómo generalizamos eso? Es una obediencia, ¿no? Pues sí, entonces obedéceme, ¿verdad? Así de fácil. Por eso están las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28. Si obedeces, te va bien, si no. Si desobedeces, te va mal. Pero si obedeces, te va bien. Entonces la bendición o la maldición son consecuencias de obediencia y desobediencia respectivamente. Entonces, esa sería la forma de habitar en ese abrigo, ¿no? Pero si yo me salgo de la guianza de Dios, no puedo esperar que Dios me esté resguardando. Entonces vamos a la segunda parte de este salmo, ¿verdad? El que habita el abrigo del Altísimo, entonces va a permanecer, que es morar, bajo la cobertura, bajo la sombra de aquel que puede todo, del Omnipotente. Y por eso ahí se usa la expresión omnipotente. ¿Por qué? Porque no hay ninguna situación que pueda escapar de su control. Entonces, ¿cuál es la forma en que voy a estar resguardado? Yo tengo que decidir evitar. Ese es el principio de la iglesia de toda la vida. Es que decidan cada quien estar. Y por eso Dios puso pastores y no arrieros. Porque cada quien decide si está o no está. Dios muestra el camino y ya cada quien decide. Sí, el que habita es el que decide estar en su palabra, ¿no? Y con eso Dios nos cubre, ¿no? Aquel que decida apartarse de la cobertura de Dios, Dios lo va a dejar ir. Porque muchas veces por cuestiones, no sé, secundarias, ¿no? Hay quien no llega a la iglesia. Ajá. O no pueden asistir a la iglesia. No quiere decir que por eso ya Dios se apartó.
de ellos. Así Pero es. muchas veces también en otras iglesias con su doctrina dicen, ¿no?, que nos cubra la sangre de Cristo aunque no vengamos a la iglesia, ¿no? Ya tenemos la cobertura espiritual, ¿no? Y está mal eso, ¿no? Sí, obviamente es una doctrina equivocada, ¿verdad? Que dicen, me cubro con la sangre de Cristo. No, la forma de vivir cubierto en la sangre de Cristo, estar sometido a la voluntad de Dios. Sí, sí. Entonces por eso dice, si permaneces en esa bondad, ¿verdad? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. ¿Saben qué pasa con una rama que cuando podan un árbol, qué pasa con esas ramas? Se secan. ¿Y qué es lo que hacen con esas ramas? Las desechan. Sí, las echan al fuego. Así que, ya saben, si no permanecemos, pueden despertar en un lugar calientito, así que aguas. Dice, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. O sea, sé que Dios puede restaurar lo que sea en el momento que sea. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? O sea, resumiendo, los que son la rama original, el pueblo de Israel, se jactan de los que son injertados, de los gentiles. Dicen, cuidado, porque tú podrías ser podado, a lo mejor lo injertan, pero a ti te cortan. Pero bueno, si alguno del pueblo ya fue cortado antes, Dios puede reinjertarlo. Porque si injertó a los que no son naturales, cuánto más a los que sí son se pueden injertar. Pero ten cuidado, porque como hablábamos ahorita, una rama que se seca, pues se muere. Entonces hay que temer, como dice la escritura, de no ser desarraigados. Dice en el 25, vamos, ¿verdad? Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿qué quiere decir lo que explicó antes del espíritu de estupor? Pablo nos está confirmando que Dios a muchos del pueblo de Dios ya los entregó al espíritu de estupor. O sea, en parte hubo un endurecimiento, pero no todos. O sea, los judíos pueden seguir entrando, pero no todos. ¿En cuál iba? 26. Dice, y luego todo Israel será salvo. Pero aquí hay que aclarar, ¿verdad? Y luego todo Israel será salvo, no se refiere a que todos los israelitas al final van a alcanzar a ser salvos, lo hemos hablado muchas veces, sino que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces ya estaremos hablando del Israel espiritual, y son los que ya van a ser salvos. Dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. O sea, sé que ustedes eligen odiar a los gentiles, pero fueron seleccionados también por Dios, ¿no? Dicho de otra manera. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. También, cuando sacamos este texto fuera de contexto, ¿qué pasó ahí? Es que acabo de entender. Eso es bueno. Es que este texto se usa mucho para decir, tú tienes un don o tienes un llamado, nadie te lo va a quitar, porque dice la escritura que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero hay que contextualizar. Recuerden que la interpretación va de acuerdo a la intención del mismo libro y del contexto inmediato. Cuando habla de dones, la palabra dones significa gracia, significa carisma, ¿no? Es la palabra griega. ¿A qué dones se está refiriendo aquí? Liberación. ¿Aquí en este contexto? Van juntos, ¿verdad? Dones y llamamiento. ¿El llamado a qué? ¿Aquí está hablando de un llamado ministerial?
llamado al arrepentimiento. Está hablando de un llamado y de un don o de la gracia para formar parte del pueblo espiritual de Dios, del Israel espiritual. Ese es el contexto. Entonces, en ese contexto se debe de interpretar que el llamamiento es irrevocable. No está hablando de un ministerio, porque dice, no, es que ya Dios me dio un ministerio y el llamamiento es irrevocable. No, pues acuérdense de Saúl, ¿no? Dios lo destituyó. También incluso el apóstol Pablo también decía eso, ¿verdad? Tengo miedo, decía Pablo, tengo miedo. ¿Por qué? Porque no sea que siendo yo un heraldo del evangelio, Dios me vaya a descalificar. Venga a ser desechado. Entonces, si se dan cuenta, este texto no habla de dones espirituales, habla de la gracia de ser recibido y del llamamiento a formar parte del pueblo de Dios, no de un ministerio. Entonces, ¿qué decía Job? Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito. Entonces, el contexto no está hablando de eso, ¿verdad? Dice el 30, pues como vosotros también en otro tiempo eréis desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la obediencia de ellos. Por la desobediencia de ellos. Es decir, la oportunidad de predicarle a los gentiles. ¿Se acuerdan que Pablo alguna vez dijo, no me hacen caso los judíos? Me voy con los gentiles. Si se dan cuenta, Pablo redunda mucho y repite mucho, ¿verdad? Pero lo quiere dejar bien claro. 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿A quién está hablando aquí de la misericordia? O sea, el versículo 30 habla de que por la desobediencia de los judíos entran los gentiles. Y el versículo 31 dice que por la misericordia de los gentiles, también los mismos judíos alcanzan misericordia. O sea, es decir, los está poniendo a la par. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Se acuerdan que así comenzaba por ahí el capítulo 2 de Romanos? Dice, ya acusamos a judíos y a gentiles, que todos estamos en desobediencia. Y vuelve a retomar ese punto, porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Vean la expresión poética de Pablo. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Qué significa inescrutable? Que no se pueden describir. Que tal vez incluso no se pueden ni entender en totalidad. Insondables son sus juicios. ¿Qué significa? Que no se pueden medir. Que no se pueden medir. Entonces, esta expresión, que es una mera poesía de Pablo, oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, esto es una expresión de asombro al ver lo inteligente que es Dios. Recuerden que el plan de Dios es tan perfecto. Hay un principio, el principio de la soberanía de Dios, cuesta a veces trabajo entender en cuanto al plan de Dios. Es decir, ¿Dios tiene un plan conforme a su soberanía? ¿O Dios tiene un plan conforme a tu elección? Es que como lo por hace supuesto. ¿no? Que él de nuestras decisiones toma la forma de llevar Su soberanía. ¿no? Entonces, conoce la historia de José el Soñador, ¿no? Por lo menos a grandes rasgos. ¿Se acuerdan de los 7 años de vacas flacas? Pregunta, ¿esas vacas flacas a causa de qué vinieron? ¿A causa de José? Lo voy a plantear de otra manera. Si José no hubiera estado en la cárcel, ¿vendrían las vacas flacas? Así es. ¿Sí? ¿Si él no estuviera en la cárcel? Sí. El sueño fue para que pudiera salir José, ¿no? O sea, entonces sí fue por causa de José. Era O sea, igual fue a lo Dios, fue Dios el que lo dispuso así, en su soberanía,
para poder ayudar, o sea, lo tornó a bien. Es que lo que muchos interpretan es que, como palabras del mismo José, cuando sus hermanos están frente a él y ellos tienen miedo y dicen, ahora sí se va a desquitar porque ya tiene poder. Entonces estaban con ese miedo y entonces José les dice, tranquilos. ¿Por qué? Porque para preservación de vida me trajo el Señor. Esa frase que es de José, que tiene el único objetivo de tranquilizar a los hermanos, algunos lo toman como doctrina. O sea, interpretan, ahí está José confirmando que Dios permitió todo el proceso para salvarles la vida. ¿No hubiera sido más fácil no mandar los años de vacas flacas y ya? Entonces, eso de las vacas flacas fue un decreto de Dios. Por eso, Sí. pero no sí, fue porque pero alguien si lo interpretamos de esa manera, que Dios permitió todo el proceso de José para que al final puedan salvar su vida los de la misma familia de Jacob, o sea, no tiene sentido que Dios mande todo ese proceso para que, ¿por qué va a mandar vacas flacas? Porque, o sea, es decir, los 7 años de escasez. En ese caso, mejor no manda los años de vacas flacas y se ahorra toda la vuelta. Cada parte del proceso de la vida de José se habla de decisiones. La decisión del papá de tener favoritismo con su hijo. La elección de los hermanos de matar al hermano menor y después de venderlo. La elección de la mujer de Potifar de difamarlo. La elección del copero de no decirle nada al faraón. O sea, son elecciones independientes. Y la frase que se repite a cada momento es, mas Jehová estaba con él. ¿Qué quiere decir? Que Dios estuvo obrando, corrigiendo las decisiones de los demás, pero permitiendo las mismas decisiones. Entonces, por consecuencia, las vacas flacas vemos que fue la forma en que Dios forzó al faraón a liberar a José y darle la oportunidad de ser el gobernador de Egipto. Y en Entonces, ¿sí cierta fue forma por causa de ayudar a su José? pueblo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Eh? Y en cierta forma también ayudar a todos. ¿Sí? Porque si no hubiera sido así, no tendría ningún sentido que mandara años de escasez. Es que sería como me lo puso así en el, ¿cómo se le dice? Sí, en la secuencia. Sí, ya sí, tiene más razón. Porque algo que también vimos allí en Romanos 8, no recuerdo bien el texto, pero recordarán que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto de las cosas ayudan a bien está totalmente apartado de las decisiones de las personas. Es decir, que Dios va a guiar las cosas a una restauración, sin interferir con la decisión de las personas, aunque en ocasiones Dios sí puede impedir tajantemente una acción. Sí. Entonces, son dos situaciones diferentes. El caso es que Dios tiene un control. Entonces, Dios puede ver lo que va a pasar después de 20 jugadas del ajedrez. Tú estás pensando, que muevo el alfil, muevo la torre y el Señor ya sabe quién ganó. O sea, esa forma de pensar y esa mentalidad es lo que Pablo dice, wow, no me alcanza, o sea, no me alcanza la mente a mí para visualizar. Eso que estaba bien estudiado Pablo. Sí. Por decirlo más tarde, del versículo 32 que dice, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. ¿Por qué dice sujetó a todos en desobediencia? Es como decir que los catalogó, los etiquetó, los señaló en desobediencia. Es decir, es como si dijéramos, tú eres bueno y tú eres malo. No, todos son malos. O sea, todos están sujetos a la desobediencia. Así aquí dice encerrar. Es como un etiquetar. Sí, ya lo entendí. Sí. Y por eso a profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es decir, o sea, Dios tenía todo perfectamente programado y planeado. Si nos preguntara alguien, no sé, Miguel o Gabriel, el ángel, y dijera, ¿cuál sería tu plan para salvar al mundo? Tú dirías, pues les doy la ley y sálvese quien pueda. Pero Dios tenía un plan de principio a fin. Desde Adán y Eva, desde que Dios creó a Adán y Eva y los puso en el huerto,
él ya sabía lo de la Nueva Jerusalén, lo del mar de cristal, o sea, estaba ya hecho. Por eso es que el árbol de la vida que tipifica a Cristo aparece solamente en 2 partes de la Escritura, al principio y al final. ¿Por qué? Porque ese fue el propósito de toda la vida. El plan de Dios estaba perfectamente delimitado. Es un plan que lleva cientos y miles de años. Y todos los detallitos de la acción, de cómo va a tornar las acciones de todos los cientos y millones de personas de este mundo, tiene el control de todas esas decisiones para moldearlas a un plan general. Eso es lo que entendió Pablo. ¡Wow! La sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Es como cuando alguien dice, es que no entiendo por qué Dios permitió esto. Oye, el Señor tiene el control de todas las vidas, de todo el mundo, de todas las épocas, y tiene un plan general para todo. Y tú quieres entender nada más por qué Dios te permitió una cosa o no te permitió una cosa. Es increíble. Dice en el 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿A quién le pidió consejo Dios? A nadie. ¿O quién le dio a él primero? O sea, darle a él se refiere a sabiduría, para que le fuese recompensado. O sea, ¿de dónde tomó Dios para ser lo que es? Dice el 36, porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Qué bonito termina el capítulo, ¿no? Sí. A salvación en los comentarios que explica el 26. ¿El 26? Sí, otra vez explique, otra vez el 26. Es que quién sabe desde qué edad lo podrían, pero estamos tan picados. ¿No decían del 29? No, es que dijo, y el 29, pero ya después nos explicó el 29. Que todos lo habíamos, bueno, nos lo habían enseñado mal. Es que aquí como pusieron una carita, esa carita se quedó aquí en la pantalla. Ya. Y no veo los demás comentarios. Ya me cayó. Para cool. Bueno, el 26, ¿verdad? El 26, obviamente, sí se han dado cuenta que en muchas Biblias hay partes que vienen en una tipografía diferente. ¿Ven una diferencia en cómo está escrito ahí en la Biblia? O sea, en la tipografía, el acomodo de las letras. El versículo 26 y 27. ¿Sí se habían dado cuenta de ese detalle? Sí. ¿Y por qué está así? Porque las palabras de abajo, a lo que a lo mejor yo me imagino, porque tiene concordancia, está con las palabras que se dijeron en Jeremías y en... sí, también Jeremías. Es por eso. Bueno, pero tienen las referencias, ¿no? La gran mayoría tiene ahí las letritas, ¿no? Aquí yo tengo una F y una G, que es la versión Reina Valera. Y abajo tienen las referencias a qué texto está llevando. Entonces está citando 2 textos diferentes y son referencias. Cuando ven que algunas Biblias ponen fragmentos en renglones más cortos o con letra cursiva o algo así, una de dos, o está hablando de poesía o está referenciando la escritura del Antiguo Testamento. O sea, está citando tal cual el Antiguo Testamento. Entonces, desde el 25 dice: no quiero que ignoréis este misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es el contexto inmediato anterior. Quiere decir que Dios va a permitir que algunos del pueblo de Israel no les caiga el 20, pero van a entender hasta que todos los gentiles hayan sido evangelizados. Por eso la persecución de los últimos tiempos también se hace una mención especial para el pueblo de Israel. Van a ser también perseguidos, no solo los cristianos, sino también los judíos. Pero precisamente ahí van a tener ya esa plenitud y van a poder ser incorporados otra vez. Entonces dice: y luego todo Israel será salvo. Ya hablábamos de que todo Israel será salvo, se refería al Israel espiritual, no al Israel étnico. Y entonces está haciendo referencia al texto que habla de la plenitud de la salvación. Vendrá de Sión el libertador. ¿Qué simboliza Sión?
En parte. Es que Sion es el monte, ¿no? Y comúnmente se le escribe a Dios que está allá arriba. El monte Sion está simbolizando el trono de Dios, o sea, el monte de la adoración a Dios. Entonces vendrá de Sion el libertador. Dato curioso, el título de libertador en la película de los 10 mandamientos se lo atribuyen a Moisés. Y siempre fue para Cristo. Él es el verdadero libertador. ¿Qué significa esa palabra libertador? Obviamente, aquel que trae libertad, ¿verdad? Aquel que quita cadenas. Dice que apartará de Jacob la impiedad. Esto es una manera de hablar de purificar a la nación de Israel. Y después nos da otra referencia, ¿verdad? Un texto diferente. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo ocurrió esto de quitar los pecados? Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, ¿los pecados de todos fueron borrados? Sí. ¿Seguros? Es que hay dos perspectivas. Los pecados fueron borrados en la cruz, a menos que tú no aceptes el regalo. Entonces, el proceso de evangelismo es para darle validez al sacrificio. Por ejemplo, le predicamos a una persona que no tiene a Dios ni conoce a Dios. No está perdonada, sigue viviendo en sus pecados. Cuando yo lo evangelizo y le doy a conocer ese plan, por eso el Señor lo hacía semejante a las llaves del reino de los cielos, que le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Las llaves es para entrar, ¿no? ¿Cuál es la llave para entrar al reino de los cielos? La predicación de la cruz. Entender lo que es el plan de Cristo en la cruz, ¿verdad? Entonces, esa es la llave del reino de los cielos y a nosotros se nos fue dada, no solo a Pedro. Con Pedro estaba hablando, pero es para todos, ¿verdad? Porque todos tenemos la encomienda de predicar. Pero a pesar de que el sacrificio ya fue realizado, no están perdonados, porque no se han arrepentido. Cuando yo les predico, y si ellos se arrepienten, entonces alcanzan el perdón. Entonces, el proceso del perdón tiene una vigencia. ¿Cuándo empieza y cuándo termina? O sea, les pregunté, ¿cuándo se cumplió la salvación o el perdón de nuestros pecados? Me dijeron hace 2000 años. Ahí fue el sacrificio. Ahí es donde el velo se rasga. Hay acceso al Padre. Pero como les decía, no está completado, porque muchos no conocen. ¿Cuándo se acaba el proceso? Empezó hace 2000 años. ¿Cuándo termina ese proceso? Pues el tiempo en que tenemos para arrepentirnos en Dios hasta que Él venga. ¿Hasta que Él venga? Depende. ¿De qué? Si es personal, pues hasta mientras que tengamos vida. Pero si es así a nivel plural, es hasta que el último de la tierra sea evangelizado. Los versículos 26 y 27 hablan de Israel, hablan de nación, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, no hablamos de una manera personal, hablamos a nivel nación. Entonces, hasta que el último de la tierra sea evangelizado. Exacto, hasta que el último de la tierra. ¿Por qué? Porque precisamente los versículos 25 nos habla de que entre en la plenitud de los gentiles. Y a eso se refiere el versículo 27, y este será mi pacto con ellos. ¿Con quiénes ellos? Con el pueblo. Cuando yo quite sus pecados. Y cuando quita sus pecados, desde la cruz hasta que todos hayan escuchado el evangelio y acepten o rechacen, ya depende. Sí. Entonces, bueno, ya hasta lo explicamos un poquito más, el versículo 26. Entramos en exégesis. Estamos en una pequeña exégesis. Entonces, el capítulo 12 empieza con una... aquí cambia un poquito el tono de la carta, porque aquí ya viene un poquito más en la confrontación. Prácticamente estábamos hablando de aspectos doctrinales, generales, acerca de predestinación, acerca de la elección, acerca de salvación, acerca de la igualdad entre judíos y gentiles. Pero a partir del versículo 12, trata de Pablo hacerlo un poquito más personal. Aunque sigue hablando de generalidades, quiere que el lector se sienta confrontado de una manera personal. Y el capítulo 12 es de los más trascendentes de la carta. Dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y este versículo está bastante extenso. ¿Se dan cuenta cómo aquí ya comienza con una exhortación personal? Sí. Os ruego. ¿Qué significa ruego? Suplico. Está diciendo, te digo, pero no me entiendes. Por favor, Entonces, por favor, entiende. entiéndelo, por favor, te ruego, por las misericordias de Dios, porque no hay de otras, por las misericordias de Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué hablar del sacrificio vivo? Porque estaban acostumbrados a justificarse en los sacrificios del altar, en sacrificios muertos. Es decir, yo presento mi corderito y ya lo hice. Entonces por eso les ruego que el cambio sea en ustedes, que ustedes presenten su cuerpo como ese sacrificio vivo, haciendo alusión también de que Cristo se presentó a sí mismo como el sacrificio vivo. Ahora ustedes también presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué significa la palabra culto? Lo que hacemos para agradar a Dios. Lo que hacemos para agradar a Dios. ¿Se acuerdan de Santiago 1:27? ¿No? A ver, búscalo. Santiago 1:27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de vida. Así es. Entonces, la palabra, es interesante ver las definiciones en su idioma original, porque cuando se traduce, el escritor o el traductor más bien trata de darle una palabra que sea entendible para el punto, ¿no? Entonces, muchas veces se ha definido el cristianismo como algo que no es religión, como una comunión. Entonces resulta que la Biblia te dice de la religión verdadera. Hace varios años, varios ayeres, cuando todavía no estaba yo bien en las cosas de Dios, andaba en iglesia buscando cuál era la verdadera. Y yo decía, Señor, dime cuál es la verdadera religión. Yo así le oraba a Dios. Y entonces, Dios me dio, según yo, porque así hacen muchos, abrimos la Biblia, mira, Dios me dio un texto, aguas. Porque a mí Dios me dio Santiago 1:27, y que viene justo lo que estaba orando. La religión verdadera, pura y sin mácula delante de Dios, es ser buena gente. Así lo entendí yo, ¿no? Yo preguntándole a Dios, ¿cuál es la verdadera religión? Y me dice, ayudar a los huérfanos y a las viudas. Entonces yo lo interpreto, Y luego escucha el Jona. Fíjese. Entonces, eso pasa cuando uno no estudia. Entonces, yo entiendo que Dios me dice, o sea, yo entendí clarísimo que Dios me estaba respondiendo que no me congregara. Porque así lo entendí. La religión es tener una conciencia limpia. Pues ya no busco, simplemente voy a hacer buenas obras y ya. Lo cual pues es un error, o sea, es una ignorancia total. Pero bueno, así yo lo creí en su momento y no me congregaba en ningún lado. Eso fue después de que salí de los mormones, estaba yo ahí todo decepcionado de la vida y bueno. Entonces, resulta que ya después voy estudiando y cuando ya me acerco otra vez a la iglesia, que Dios me jala de la oreja y me lleva otra vez, entonces me acuerdo de ese texto y digo, bueno, entonces, ¿qué quería decir? Resulta que la palabra religión que se usa ahí se puede traducir más correctamente con la palabra culto. La palabra griega es la palabra treskeia. Esa palabra se refiere a la forma en que agradamos a Dios. Eso es culto. ¿Sí han oído la expresión, esa persona es muy culta? ¿Qué significa? Que es muy estudiada, ¿no? Que es estudiada. Correcto. Pero eso es porque la definición cambió con los años. ¿Qué es lo que Dios le decía a su pueblo cuando llegaran a la tierra de Canaán, a la tierra prometida? ¿Qué es lo primero que les decía? Que hicieran ellos, ¿no? Que no rindieran culto a sus dioses. Cuando llegues a esa tierra, no hagas lo que ellos hacen. Entonces, ¿por qué no? Porque cada tribu, cada cultura estaba basada en una adoración, o sea, en una forma de buscar a sus respectivos dioses. Todos tienen sus respectivos dioses.
Y todo el sistema social giraba en torno a su adoración. Así eran todas las culturas antiguas. Todo se hacía con un propósito de agradar a sus dioses. Entonces, eso es la cultura. ¿Han visto esa feria que luego se pone en el Zócalo de las culturas amigas? Y quiero conocer otras culturas. Porque eso es, hoy lo vemos como las formas de ser de las diferentes etnias, ¿no? Pero todo partía de una religiosidad. Lo que se hace para agradar a Dios. Eso es culto. Entonces, alguien que conoce cómo otras personas rinden culto, a eso se le llama incrementar tu cultura, o sea, saber de cultura. Hoy ya se le llama culto al conocimiento en general. Entonces, cuando tenemos una reunión de culto, ¿qué significa? Los que estamos juntos, Administración de Dios. hacer cosas que le agraden a Dios. ¿Sí? Porque, entonces, ¿qué diferencia hay de una reunión como esta que es de estudio? Esta no es una reunión de culto, es una reunión de estudio. ¿Qué diferencia? No hay alabanza, ni adoración, ni... Es que estamos viniendo a aprender, ¿no? Y en la otra estamos buscando adorarle, estamos buscando su palabra, su guianza. El énfasis de la reunión de culto es la comunión, ¿verdad? Es adoración. ¿Cuáles son los 3 elementos básicos de una reunión de culto? Adoración. ¿Qué más? Administración. O sea, oración. Ajá, exacto. ¿Cómo, hermana? Otra vez más salió, por favor. Adoración, predicación y ministración. Prácticamente la comunión es ida y vuelta. En la alabanza y en la oración yo le hablo a Dios. De hecho, la alabanza es una oración, pero estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Hablamos a Dios. En la predicación Dios me habla a mí. El objetivo de una predicación es ministrar un mensaje. O sea, que el mensaje pueda ser aplicado, solamente un mensaje. Ahorita no estamos viendo un mensaje, ahorita. Estamos viendo un estudio, entonces estamos escudriñando fragmentos de la escritura más y más extensamente. Pero en una predicación solamente es un punto. Explicar un punto y aplicarlo a tu vida. Esa es la diferencia, porque estamos buscando la comunión. Y es el medio con el que Dios nos habla a nosotros. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la comunión. Las reuniones de estudio es simplemente conocer para poder discernir mejor. Incrementar nuestra sabiduría en Dios. Así es. Entonces, la palabra que se usó culto en Romanos es otra palabra diferente. Pero para que vayan tomando las definiciones. Culto en Santiago 1:27 es, o sea, lo que se tradujo como religión en realidad es cómo nos acercamos a Dios. Aquí la palabra culto en Romanos 12:1 es la palabra latpeia. Lat, L-A-T, P-E-I-A, acento en la I. Esta palabra tiene dos traducciones, que es ministración a Dios o adoración. Tampoco se confundan con la otra palabra de adoración, que es proskuneo. ¿Se acuerdan de dónde se usa esa otra palabra? Sí. ¿Dónde? En la tentación. Ajá, cuando dice, el diablo le dice al Señor, todos los reinos de la tierra te daré si tú postrado me adorares. Pero la palabra proskuneo, que es la que se usó ahí, el diccionario nos pone de ejemplo que es como cuando el perro lame la mano del amo. O sea, es una humillación. Entonces el Señor dice que humillarse solo ante el Padre. Dice, solo a Dios adorarás de esa manera, ¿verdad? De humillarse solo delante de Dios. O sea, nada de nadie más.
Aquí esta palabra que también es adoración, no tiene que ver con humillación, tiene que ver con exaltar, con enaltecer. Y la adoración, en términos generales, no se basa en cantos, se basa en una vida, o sea, en lo que haces en tu vida. ¿Se acuerdan de esa canción de Perfume a tus pies? Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Ese es el concepto de adoración. Nuestra vida debe de ser la verdadera adoración a Dios. Y ese concepto es el que define esta palabra culto, de cómo ministramos a Dios. ¿A Dios se le ministra en la iglesia o fuera de la iglesia? En todos lados. ¿Aún dentro del trabajo secular? Sí. ¿Sí? ¿Podemos desligar nuestros principios cristianos de algún área de nuestra vida? No. Claro que no. Como dicen por ahí, 24/7. Así es. Ajá. Aunque muchos terminan el culto y se quitan la máscara del santo y se ponen la del Blue Demon. Pastor, por favor, ¿me podría repetir la palabra que se usó en Santiago 1:27? Dreskeia, con cada kilo. Gracias. Ujú. Cuando habla de culto en Romanos 12:1, ¿qué tipo de culto es? ¿Ya vieron ese calificativo a la palabra culto? Un culto racional. Ujú. ¿Qué significa racional? Que Que sea seas con consciente, todo ¿no? nuestro De entendimiento. lo que estás haciendo. Ujú. ¿Saben cómo se dice racional en griego? ¿Mm? Lógicos. ¿Mm? Ya, lógico. Lógico. Obvio. Lógico, ¿no? Ujú. O sea, la lógica es la razón. Que sea racional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nuestra vida completa, la forma en que vivimos, es la forma en que vamos a darle a Dios culto, pero es un culto con razonamiento. Ujú. Un culto racional. Sí, porque te podemos honrar, por así decirlo, entre comillas, brindándole una adoración a Dios, pero arrebatándole al diablo hasta lo que no tiene, ¿no? ¿Saben cuál es una forma irracional? Bueno, aparte de eso. Y hablando precisamente del diablo, cuando dice, hay una doctrina del arrebato, no del arrebatamiento, del arrebato, ¿verdad? Y el arrebato al diablo es lo que me has robado y lo que me quitaste me lo devuelves con creces, algo así cantan, ¿no? Entonces, esa doctrina habla de una, como que un triunfalismo acerca de la virtud cristiana, porque como eres hijo de Dios, con los hijos de Dios nadie se mete y todo eso, ¿no? Entonces, hay una doctrina que va derivada que es la del ato. ¿Ah? Entonces, Pero no la del Gadareno. no, ese es otro ato. Esos eran atos cerdos. Es la hora, ya me está haciendo. ¿Cuántos años le dieron? Café con azúcar pastel. Sí, eso de mí tiene azúcar. Bueno, Demasiado. demasiado. Cabeza. Sí, Sí, la de atar y desatar, ¿verdad? Dicen normalmente algunas iglesias, atamos al diablo y desatamos bendiciones. Imagínense si fuera al revés, ¿verdad? Atamos las bendiciones y desatamos al diablo. Lo cual, si se dan cuenta, es algo irracional. Entonces, vamos a poner, o sea, ¿alguna vez escucharon esa doctrina? ¿Tuvieron esa doctrina? Sí. ¿Alguna vez ataron al diablo? Sí. ¿Y se ató? No. ¿Ataron? Sí, ¿y se ató? No. Y eso que era atarlo y arrojarlo a lo más profundo de la mar. Ah, ¿sí? Fuera, sí. Sí, ¿Y lo echaban a la mar? Echarlo fuera. echarlo a la mar. Lo echaban afuera de la mar. Pero como estaba amarrado no se podía salir. No, pues. En un encuentro al que estuve apoyando, decía la hermana que dirigía estaba con que y vamos a hacer liberación y espíritu de esto y espíritu del otro. Y yo así como que qué pena. O sea, ¿qué hago? ¿Qué le digo? No, yo con permisito, yo mejor me quito de aquí porque esto está todo bien mal. Y me iba a salir y que volteé de la hermana y que me ve y que me señala, tú, yo, ¿qué? Hasta me hizo brincar del susto. Cierra puertas y ventanas. Nada entra y nada sale, dice.
Y yo, ¿cómo van a salir los demonios? No podían salir porque los iban a matar. No podían salir. Entonces, bueno, vamos a pensar por un momento que la doctrina fuera correcta. ¿Cómo se ata al diablo? No se puede. O sea, si creyeran la doctrina, ¿o cómo les enseñaron que se ata al diablo? Diciéndolo nada más. Diciéndolo. Con el poder de la palabra, ¿no? Teatro ya. Teatro. Imagínense al diablo así que le dices teatro y... Teatro. ¿Qué teatro? Pues hazlo. Pues dame con qué yo por lo menos te amarro. Algo con que... Ya cállate, yo me amarro solo. Sí. ¿Se dan cuenta que es algo irracional? Sí, o sea, si tú dices teatro es porque vas a agarrar una cuerda y vas a amarrar a alguien, o sea, no le dices teatro, es como si yo les dijera, les voy a enseñar la Biblia, les enseño la Biblia, les enseño la Biblia, pues enseño, pero ya les estoy enseñando la Biblia, aprendan la Biblia, que la aprendanla, no entienden, es absurdo, o sea, si no me dan la explicación, son palabras que no tienen congruencia. Y así hay un montón de doctrinas de culto irracional. En alguna iglesia una supuesta profeta se levanta interrumpiendo al predicador porque el predicador estaba hablando y se levanta y dice, así dice el Señor. Y todos se quedan, llora. Pero como ya sabían que ese profeta siempre interrumpía, pues se quedaron callados. No, a ver, ¿qué dice el Señor ahora? Dice el Señor que como la sangre de Cristo que fue derramada en el madero y era una sangre roja, todos dentro de 8 días tienen que venir vestidos de ropa roja. ¿Eso en qué te beneficia? ¿Te hace más santo? Algunos hermanos no fueron porque decían, no tengo ropa roja. O sea, uy, qué bendición. Y ahí están todos los hermanos vestidos de rojo dentro de 8 días. Porque la profeta dijo que así dijo el Señor. O sea, eso qué bendice. Y no obstante, todavía ese mismo día, o sea, el día que viene ya de rojo, se levanta otra vez. Así dice el Señor, que como Noé abrió el mar rojo. No, perdón. Dice el Señor, perdón, no fue Noé, fue Moisés. Resulta que a Dios se le olvidó quién abrió el mar rojo. Creo que alguien se equivocó y no creo que haya sido Dios. De ninguna manera. Entonces, hay ideas así que se tienen, ¿no? Los que dicen, Señor, te prometo que si me das esto, mira, no vuelvo a hacer aquello, no sé, cualquier cosa. Pero ¿sabe qué es lo peor, pastor, de las doctrinas erróneas? No es aquel que las da. Sé que las recibe. Desgraciadamente, ¿no? Dice ese dicho por ahí también. Dice que no tiene la culpa el indio, sino que lo hace compadre. Desgraciadamente así pasa, ¿no? Cada quien tiene su propia responsabilidad, pero la palabra nos habla de un mayor juicio de los que enseñan. Sí. O sea, por eso hay que temblar cada vez que vas a dar clase. Entonces, yo sé que... No, pues sí, imagínate que cuando llega ya con el Señor va a decir, mira, tú predicaste esto y esto y eso, estabas mal, ahora sí, y por tu culpa se perdieron tantos. No, pues, ¿qué voy a hacer? Se perdieron los preguntones. Perdieron los preguntones. Por eso he aprendido a ser paciente. Entonces, o sea, es una responsabilidad grandísima. Sí, así es. En una pequeña debilidad de temperamento que uno explote o conteste mal o algo, o se confunda por incluso hasta una concupiscencia del predicador, puede afectar una doctrina. Yo platicaba con una persona que conozco, que hace un trabajo, me decía, es que voy a un instituto. Dice, ¿de qué? Digo, un instituto teológico. Dice, ¿vas a ser pastor? Le digo, no es precisamente eso. Dice, entonces, le digo, es para entender y comprender más la palabra, ¿no? Para que en el momento que tú la des, digo, sepas darla. Digo, porque aunque no lo se ve así, le digo, es lo mismo que haces tú cuando manejas. Se queda pensando, ¿por qué? Digo, ¿qué es lo que haces cuando llevas a todas las personas? No llevas una responsabilidad, llevas la responsabilidad de muchas vidas. ¿Por qué? Porque si tú manejas mal, chocas y cuántos mueren, es tu responsabilidad. Dice, no, pues sí. Digo, entonces lo mismo es para uno.
Así es. Cierto. Ujú. Entonces, eso es de mucho cuidado. Y por eso dice Santiago, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibirán mayor condenación. Entonces, híjole, pues ya es una responsabilidad. Entonces, si uno se deja llevar por esas ideas, el culto que tenemos que llevar tiene que ser lógico, racional. Ajá. No puedo pensar que porque ya dije que até a aquel, ya por eso va a estar atado. Es lo que en algún momento yo también te preguntaba, ¿no? Que yo me enseñaron de esa manera que la palabra de Dios no se cree, no se razona. Es mentira. Sí, ahora sí que es lo que venía a aprender, ¿no? Sí. A mí una vez me dijo quien fue mi pastor, decía, hay que creer en la Biblia porque la Biblia es la palabra de Dios. Y yo dije, pues sí. Y él decía, así que si la Biblia dice que Jonás se tragó a la ballena y no al revés, yo le creería. Entonces yo me quedé pensando, y yo no. O sea, yo no le creería que Jonás se tragó a la ballena. Tal vez si la escritura me dijera, se tragó a la ballena durante 3 meses de estarse comiendo su carne. Ah, bueno, puede ser, o sea, ¿no? Tal vez ya la saló y hacía ahí su bacalao, no sé. Pero no creo que pueda ser así. Es que es igual de increíble que la ballena se haya tragado a Jonás y lo escupa al tercer día. No es increíble porque hemos estudiado bases, ¿no? Que dan apertura a una factibilidad de que ocurriera dentro de la ciencia. Entonces, eso sí tiene lógica. Que la ballena se lleve a Jonás y que lo eche en la playa al tercer día, tiene toda la lógica del mundo. Que Jonás se tragara a la ballena no tiene lógica. Entonces no, o sea, más bien nuestra lógica tiene que estar por encima de la razón promedio, porque tenemos conceptos diferentes. Es ilógico, por ejemplo, ese día que el sol se detuvo, ¿se acuerdan, no? Obviamente sabemos que no se detuvo el sol, se detuvo el universo, porque todo lleva un movimiento. O sea, pero creemos que Dios es poderoso como para hacer eso, como para detener el movimiento de todos los planetas. Entonces, para mí sigue siendo lógico, porque creo en que Dios puede hacerlo. Aparte es el creador, no es quien lo hizo. Así es, Él es el que sustenta el universo. Entonces, para mí sigue siendo lógico. Para un ateo dice, es que están tontos, porque ¿cómo se va a detener el sol? Se tendría que haber detenido el universo. Sí, eso sí lo creo. Y cuando le dice a Job, ¿no? Que quien pone a la osa y sus cachorros. Todo, la sabiduría de Dios está sustentada por la lógica. Entonces, nuestro culto racional, por eso es racional, porque tiene que ser lógico. Y tenemos que presentar nuestros cuerpos como ese sacrificio vivo, para que nuestra vida misma sea el culto que le damos a Dios, pero que sea racional. El cómo vamos a ir amoldándonos en esa racionalidad, lo veremos dentro de 8 días, a la misma hora y por el mismo canal. Por hoy terminamos este estudio. Si Dios nos presta vida, dentro de 8 días continuamos con el siguiente estudio de la Carta de los Romanos. Recuerden que ya se están subiendo los estudios a YouTube, en la página de YouTube. Si no los han visto, véanlos también. Y si no los ven, por lo menos dejen un like. Sirven mucho que dejen un like para que pues la página empiece a recomendarlo también. Entonces, no solamente en Facebook, sino también pasen a la página de YouTube. Si no se han suscrito en esa página, también suscríbanse ahí, por favor. Y pues compartan los videos. Y pues nos estaremos viendo la próxima semana.